Como saben, hoy es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley Solo sí es sí. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Perdonad, es que si por lo que sea asistís a alguna charla o algo que ponga en duda el tema de la presunción de inocencia, los derechos humanos, por si no os ha quedado claro. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Y como siempre, no me gusta decir a nadie lo que tiene que hacer, pero me gusta ver que si hacéis algo, lo hagáis de la mejor forma que pueda salir de vosotros. Si vosotros decís algo, si materializáis algo a través de vuestra boca, está bien que lo adecuéis con lo que vosotros sois en este momento, que seáis auténticos, que sepáis por qué lo estáis diciendo. Si actuáis, si hacéis algo, que sea desde la sensatez, desde el equilibrio, desde la autenticidad, pero no desde el fanatismo, desde la voluntad del bienestar de todos, del vuestro y del bienestar del resto. Si creéis que hay que hacer algo en consecuencia de esto, yo diría que es el momento, que dejar pasar esto va a hacer que crezca a niveles aún más peligrosos, que vayáis situando todas las ideas en vuestra cabeza, que vayáis recolocando de forma equilibrada y tranquila todo lo que está ocurriendo, que os deshagáis en la medida de lo posible de ideologías, de vuestra personalidad, de vuestra forma de ser, que no os enervéis, que no os enfadéis, que simplemente valoréis la situación, valoréis lo que está ocurriendo y observéis la naturaleza de por qué ocurre, de por qué, de cómo es el ser humano, de cómo se comporta en todos los contextos históricos, en todas las situaciones. ¿En manos de quién debe quedar este tipo de circunstancias? ¿En manos de quién deben estar las reglas del juego, ¿no? Yo diría que en manos de un mundo equilibrado. Pero antes de meter la mano en algo, debemos equilibrarnos a nosotros mismos. Entonces, equilibrio dentro de uno, sensatez, deshazte de ideologías, deshazte de bandos, deshazte de colores. Vuélvete un ser que observa, que aprende la naturaleza de las cosas y que actúa de la mejor forma posible. De la mejor forma posible, no en contra de alguien, sino a favor de. Si hay que hacer algo en consecuencia de esto, de esta tremenda locura, de discriminar a personas por cómo hayan nacido, es el momento, quizás, eso es lo que yo creo. Y hay que hacerlo desde el equilibrio. Id mentalizándoos de que hay que salir a la calle. Hay que mover a esta gente de donde está, hay que mover a esta gente del poder. Y hay cosas que están fuera de ideas, hay cosas que son lo que ocurre ahí fuera, lo que ocurre en la vida, queramos o no. Como el hecho de que se sigan votando a partidos políticos, lo que provoca que los partidos hagan esta serie de cosas sin que nosotros podamos decidir nada. Eso no es mi idea, eso es algo que ocurre, quiera yo o no. Ojalá no fuera así, ¿no? Pero quizás todo iría mejor si esto estuviera en manos de un mundo equilibrado. No en mis manos precisamente, ni en las manos de ninguno de vosotros en concreto. Pero esto es serio. No se va a tener que demostrar absolutamente nada. Esto es muy serio. Esto lo tenéis que llevar dentro, con orgullo, el saber, el ser conscientes de esto. No enfrentarlo a nadie, simplemente ser conscientes de ello. Y debéis llevar con orgullo el ser conscientes de algo, de la realidad, fuera de opinar nada. Esta es la realidad. No necesito ni debatir la realidad con la gente. No tengo que decir si es bueno o es malo, porque no sería necesariamente necesario. La realidad no se puede debatir. El mundo la puede debatir, pero bueno,
No tengo por qué defender la realidad. Va a ocurrir, ocurre. Y esto es lo que ocurre. No sé dónde vamos a llegar. Estoy viendo a una generación posterior a mí, en su mayoría muy despreocupada, muy desprendida de la realidad, sobre todo desprendida de la realidad. Viven en un metaverso ahí que nada tiene que ver con lo palpable, con lo que ocurre. Y os vais a dar una hostia en unos años, porque a lo mejor yo, no sé, yo también a lo mejor, pero vosotros seguro. Seguro, porque los restos del mundo que va a dejar esta serie de personas son los restos que vosotros os vais a papar, os los vais a comer. Así que, si queréis un mundo que huela bien, que sea agradable, es el momento de hacer ahora. Y para los papás y las mamás de esas juventudes de ahora, os digo exactamente lo mismo. Para el resto lo mismo. Y para mí mismo lo mismo. Me lo digo todos los días. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación.